Sean todos y todas cordialmente bienvenidos a esta exposición titulada Técnicas de Evaluación de la Psicología Comunitaria. Somos estudiantes de licenciatura en Psicología de la Universidad de Yacambú, ubicada en Barquisimeto, Venezuela. Nuestro tutor es el doctor Alvin Fumero y las autoras de este trabajo somos Victoria Alvarado, Kierina Yenmato, Ana Gutiérrez, Yanira Hadid, Rosmer Peralta y Daniela Sarli. Esperamos que sea de su agrado. Comencemos. Sean todos y todas cordialmente bienvenidos a esta exposición titulada Técnicas de Evaluación de la Psicología Comunitaria. Somos estudiantes de licenciatura en Psicología de la Universidad de Yacambú, ubicada en Barquisimeto, Venezuela. Nuestro tutor es el doctor Alvin Fumero y las autoras de este trabajo. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a exponer la unidad 3 de la materia Psicología Comunitaria para explicar las áreas vitales de esta psicología, la evaluación y las técnicas que permiten comprender, diagnosticar e intervenir en el contexto social. En este enfoque, la evaluación va más allá del individuo, ya que se centra en las dinámicas del grupo, el entorno y los recursos. Y para lograrlo se utilizan herramientas diversas. Asimismo, vamos a revisar los fundamentos de la evaluación, las escalas, los principales instrumentos y las técnicas participativas clave. La psicología comunitaria se centra en la transformación social para aumentar la calidad de vida y el bienestar social. Su rasgo distintivo es priorizar la participación de la población para fomentar el control y el poder que los individuos ejercen sobre su ambiente. Dentro de los principales componentes de evaluación tenemos el bienestar psicológico, que es un componente esencial del estado de bienestar general que se logra a través del balance de tres conjuntos de necesidades, personales, relacionales y colectivas. Y esta disciplina busca fortalecer las capacidades internas como el control interno, la esperanza y la autoeficacia, que son elementos cruciales para el cambio social y la satisfacción vital. La participación social es un principio central de la psicología comunitaria que prioriza la participación de la población promoviendo mecanismos de decisiones colectivas y autogestión. La máxima expresión de este principio es la acción comunitaria definida como una movilización para transformar situaciones problemáticas. Los recursos comunitarios. El desarrollo y la adecuada gestión de los recursos comunitarios son objetivos claves en la intervención, ya que el enfoque busca fortalecer los recursos de los grupos y desarrollar recursos personales y colectivos. Entonces, el desarrollo comunal implica que la comunidad se organice, se haga cargo de sus problemas y desarrolle sus propias potencialidades. Otro componente son las necesidades, ya que la identificación de los problemas y las necesidades es una tarea fundamental del psicólogo comunitario. Y el bienestar es la satisfacción sinérgica de las necesidades personales, relacionales y colectivas. Entonces, es crucial que la definición de estas provenga de los intereses e inquietudes de la comunidad y no de los equipos externos. Y por último, tenemos la satisfacción de la comunidad, donde esta se aborda indirectamente a través del concepto de calidad de vida, ya que este incorpora elementos objetivos y la percepción subjetiva de las personas. Entonces, el logro del bienestar está siempre condicionado por la definición de que la propia comunidad haga de este, y la obtención de la satisfacción vital es el objetivo del cambio social. Una actitud es una predisposición o una tendencia aprendida a reaccionar de manera consistente, ya sea favorable o desfavorable hacia un objeto o una situación. Entonces, las actitudes son variables latentes que no son observables directamente y las escalas se utilizan para inferirlas a partir de las expresiones verbales. La función primordial es la medición indirecta, permitiendo cuantificar la intensidad y dirección de la actitud y asignar una puntuación numérica a la disposición psicológica del sujeto. Dentro de los criterios de calidad tenemos que son criterios esenciales para poder construir la escala, como la validez y la confiabilidad. La confiabilidad asegura que la medición sea estable y produzca resultados consistentes en repetidas aplicaciones. Y la validez garantiza que la escala mida realmente aquello que se propone medir. Dentro de los componentes de la actitud tenemos que las actitudes son como un constructo complejo compuesto por tres elementos interdependientes. El componente cognitivo, que son las creencias, las ideas y los pensamientos que la persona tiene sobre ese objeto. El componente afectivo, que son los sentimientos o emociones que el objeto provoca. Y el componente conductual o conativo, que es la tendencia o disposición a la acción en relación con el objeto. Existen tres modelos principales para medir las actitudes, cada uno con una lógica y método de puntuación distinto: la escala sumativa de Likert, la diferencial de Turnstone y la acumulativa de Goodman. La escala sumativa de Likert es el método más popular y utilizado en la investigación, ya que el objetivo es medir la intensidad del acuerdo o desacuerdo del sujeto ante una serie de afirmaciones relacionadas con la actitud. Esta se basa en el método de la respuesta directa del sujeto y utiliza una escala ordinal, ya que ofrece múltiples puntos de vista, típicamente 3, 5 o 7, que van desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, incluyendo siempre un punto neutral.
La característica definitoria es que es aditiva o sumativa y se le asigna un valor numérico a cada categoría de respuesta. La puntuación final se obtiene sumando los puntos que el encuestado otorgó a todos los ítems y la suma de estas se ubica al sujeto en un continuo de aptitud. En el área comunitaria es utilizada en el inventario de autoestima de Coppersmith y muchas otras escalas que miden la percepción del bienestar o satisfacción comunitaria, donde se suman las puntuaciones de los múltiples ítems. La escala de Thurston se distingue por su enfoque en el estímulo o la afirmación en lugar del sujeto, y el proceso de construcción es el más complejo. Primero, un grupo de expertos evalúa y clasifica las afirmaciones para poder asignarle un valor escalar fijo o un peso objetivo a cada ítem, lo cual tiene que permanecer oculto al encuestado. Y la tarea del sujeto es simple, solo indica si está de acuerdo o no con cada afirmación. La puntuación final se obtiene con una media de valores escalares preasignados por los expertos que corresponden solamente a los ítems con los cuales el sujeto estuvo de acuerdo, y el peso de la respuesta lo determina un experto. Este instrumento o este tipo de escala se utilizó en los primeros intentos de medición de prejuicios, como la escala de actitud hacia la guerra, donde cada frase tiene un peso objetivo predefinido que el sujeto adopta al aceptarla. Las escalas acumulativas de Goodman también son conocidas como el escalograma, que se distingue por su lógica jerárquica y acumulativa. Entonces los ítems están ordenados de manera jerárquica, desde la opinión menos extrema hasta la más extrema. Y el principio clave es la regla de inclusión, ya que si un sujeto acepta una afirmación de alta intensidad, se presupone que también debe aceptar todas las afirmaciones de menor intensidad que la preceden. Esta escala no mide cuánto se está de acuerdo con cada punto, sino hasta qué punto en la jerarquía se llega, siendo la puntuación final el ítem de mayor intensidad marcado por el sujeto. Si las respuestas rompen este patrón jerárquico, se considera un error de escalamiento. Este instrumento es ideal para medir la distancia social o la progresión de una conducta. Por ejemplo, en una escala que mide la disposición intelectual con un grupo minoritario, donde aceptar convivir con ellos en la misma ciudad implica haber aceptado los niveles de interacción social menos íntimos. Para el ejemplo práctico tenemos la escala de Likert, que es un modelo sumativo ideal para medir las actitudes y percepciones en la comunidad. Y el objetivo es traducir las áreas de evaluación clave en la psicología comunitaria, como la autoeficacia o la participación social, en números que permitan realizar el análisis. Para la medición se utiliza una escala ordinal de 5 puntos, asignando un valor numérico a cada opción. Por ejemplo, 5 para totalmente de acuerdo y 1 para totalmente de desacuerdo. Luego se diseñan afirmaciones que reflejan las áreas comunitarias. Por ejemplo, un psicólogo comunitario podría usar un ítem como "me siento capaz de influir en los problemas de mi comunidad". Y esta afirmación mide el área de bienestar psicológico, específicamente la autoeficacia. Y si el sujeto marca totalmente de acuerdo, el valor sería 5 puntos. Y si responde otros 3 ítems con valores de 4, 5 y 2, la puntuación final se obtiene de la suma del 5, del 4, del 5 y del 2, que serían 16 puntos. Y una puntuación de 16 puntos en una escala que tiene un rango total de 4 a 20 puntos, por decir en este ejemplo, esto indica que el sujeto tiene una actitud altamente favorable hacia los procesos comunitarios. En tanto, esta puntuación permite al psicólogo cuantificar y evaluar el éxito de los procesos de empoderamiento y bienestar dentro de la comunidad. Gracias. Mi nombre es Kerina Yenmato y yo les voy a estar hablando sobre los principales instrumentos de evaluación desde el enfoque de la psicología comunitaria. El primero que vamos a hablar es el reporte. Con respecto a su concepto, tenemos que es un documento que recoge o recolecta detalles, bien sea de una situación, de un evento o de una participación puntual dentro de la comunidad o dentro de la intervención comunitaria. Es muy importante porque va a registrar de manera puntual, clara, precisa y concisa todos los sucesos que han acontecido durante esa visita a la comunidad o durante esa reunión o actividad. Es importante decir que no solo describe de forma puntual y clara, sino que también reflexiona, aportando información clave en el proceso de la intervención comunitaria y pretende dar respuesta a una o varias preguntas de indagación que ayudan a ampliar el conocimiento con respecto a un proyecto comunitario. Su propósito es informar, documentar, registrar todos estos hallazgos, resultados, datos, los aprendizajes más importantes. También sistematiza porque registra la información de manera adecuada y organizada, por lo cual sirve como evidencia y contribuye en la toma de decisiones porque uno tiene un fundamento claro de la visión que se tiene, lo que ha sucedido, cómo está funcionando la comunidad y eventualmente va a servir para la retroalimentación. Entre sus componentes tenemos un título que identifica la actividad observada, los datos generales como lugar, fecha, quién es el facilitador, quiénes son los responsables, el objetivo. Se empieza con un objetivo claro de lo que se quiere lograr. Hay una descripción, una narración clara, puntual, objetiva. Puede haber espacio para el análisis y la reflexión, para que se escriban los hallazgos y recomendaciones o sugerencias, todo de una manera muy puntual. Entre sus características es que tiene que estar bien delimitado, tiene que exponer los objetivos, describe el procedimiento en que se recolectan los datos. Todo se hace de manera expositiva, explicativa y descriptiva, no subjetiva. Evita un lenguaje subjetivo y se enfoca en
cosas o hechos observables y datos puntuales, y sirve de información. Entre los pasos, todo se debe planificar muy bien. Uno tiene que saber cuáles son los objetivos, se recolecta la información de manera clara, se organiza la información, se trabaja desde algo que sea sistemático, se redacta, se revisa y se presenta. Ventajas y desventajas del reporte. Como ventajas podríamos decir, permite la documentación de experiencias, facilita el seguimiento porque se hace de una manera muy puntual, objetiva, íntegra, clara, evalúa los procesos también de una manera objetiva, favorece la comunicación por ser tan asertivo y tan puntual, y funciona como una fuente de información para cuando se realicen las próximas intervenciones. Es de fácil acceso, uno puede volver a ella y establecer la retroalimentación, qué se sigue haciendo, qué se elimina, qué se mejora. Las desventajas es que puede requerir tiempo, también se necesita que el facilitador o la persona a cargo tenga buenas habilidades de redacción y sea una persona objetiva. Pierde objetividad cuando no se sigue la estructura que ya les describí, del título, los objetivos, y depende de la capacidad del observador, de su capacidad de análisis, de su capacidad de observación, si está uno presente, si está escuchando con detalle. Dejo con una guía de evaluación comunitaria para el reporte, donde más o menos vemos en los datos generales, tenemos lugar, fecha, participación, quién es el facilitador, es muy importante que se haya registrado, y ahí uno se puede hacer preguntas guías como dónde, cuándo, quién es el facilitador, y eso se llena en el formato. Luego, como objetivo hay que tener claridad, pertinencia, un enfoque de hacia dónde se quiere ir, qué se pretende lograr, hacia dónde va la comunidad, cuál es la finalidad de esta actividad, de esta intervención. Tenemos una descripción de tipo clara, objetiva, con una secuencia de hechos cronológica, con los roles, quién participó, quién no participó, qué ocurrió. Entonces acá hay ciertos ejemplos de registros que se basan en esas preguntas claves. Luego ponemos las observaciones, que son los aspectos conductuales, muy importantes también desde la perspectiva psicológica, análisis y reflexión. Puede haber espacio para reflexionar, para analizar, identificar logros, fortalezas y debilidades de la comunidad, dificultad de aprendizaje, qué se aprendió, qué factores fueron positivos o negativos, cuáles fueron los resultados, los hallazgos, las conclusiones. Esto más para la retroalimentación, y se ve, se cumplió o no los objetivos propuestos, esto está funcionando, está haciendo algo activo, positivo para la comunidad, qué recomendaciones se dan, y finalmente debe ir firmado por el autor. Respecto a la toma de notas, es un registro, pero muchísimo más preciso, más breve y muchísimo más intencional. Como nos podemos imaginar, se utilizan ideas, fragmentos, y se captura la información mayormente a través de símbolos puntuales, y esta parte es súper importante. De esta manera se permite conservar la información más significativa, se registran los hechos de manera cronológica para posteriores análisis y retroalimentación. El propósito es eso, capturar de manera sistemática y cronológica la información para comprender las interacciones, las conductas y los diferentes eventos o procesos o fenómenos sociales que se dan en una intervención comunitaria. Los componentes, hay datos contextuales, así como similar al reporte, el lugar, quién lo hizo, hora, participantes, tipo de actividad observada, las observaciones descriptivas, notas interpretativas, muy importantes, símbolos y abreviaturas, notas analíticas. Muchos de estos símbolos son internacionales, características de objetivo, es preciso, sistemático, se analizan símbolos, utiliza símbolos, y se puede realizar in situ o inmediatamente luego de que termine la actividad evaluada, y finalmente permite esta reflexión posterior. Entre los pasos tenemos preparar el formato, incluyendo cada una de las secciones, como ya les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, donde se pueda registrar cada uno de los datos o las observaciones de manera sistemática. Se registra o durante la actividad o inmediatamente posterior a la actividad, usando palabras claves, abreviaciones. Luego se considera que la información se pueda ampliar un poco después. Uno captura en el momento y sabe que lo puede ampliar un poco luego. Y se analizan y se interpretan patrones de conducta, patrones de respuesta y los sucesos más relevantes. Las ventajas es que permite registrar la información de manera rápida, ayuda a la reflexión posterior, es muy fácil y rápido, sobre todo si uno conoce muy bien los símbolos, si estás presente, si estás escuchando, y facilita la comparación de la información. Las desventajas es que requiere práctica, también una desventaja es que hay que conocer bien los símbolos, puede llegar a omitir información si no se completa a tiempo o si se olvida el significado de algún símbolo que se usó, y depende del uso correcto de estos símbolos. Se debe estar muy presente y actualizado en el momento para capturar la información y recordar lo que eso significaba. Y acá los dejo con una guía de evaluación comunitaria donde hacemos una especie de reporte con toma de notas y se ven los símbolos. Acá les presento los símbolos, donde podemos ver algunos que son universales, como el símbolo del euro, una flechita hacia arriba, algo que se incrementa o que se reduzca, si hay algún tipo de conversación. Hay diferentes símbolos, el símbolo común de mujer, hombre, femenino, masculino. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un evento tipo de actividad, una asamblea de ciudadanos para la construcción de una escuela, el lugar, la fecha, la participación, fueron 60 ciudadanos, 35 se le agrega el nombre femenino, 25 se le agrega el símbolo de hombres, se pone de dónde son estos integrantes, luego la duración, muy importante, también se puede poner un reloj. El facilitador debe quedar registrado ahí, tenemos los objetivos claramente, qué es lo que se buscó registrar en esa participación, y bueno, después tenemos ya utilizando símbolos, podemos decir, bueno, estos son los símbolos que vamos a tener a la mano, se dejan registrados ahí para que la gente que lo revise sepa, o los especialistas sepan el inicio, si se dieron ideas claras, cómo fue la participación, cuáles fueron los acuerdos estratégicos o los hallazgos, muy importante, y finalmente se analizan esos hallazgos, si hubo cohesión en la comunidad, si hubo participación activa, a cuáles acuerdos se llegó, el presupuesto, mandar cartas, y todo esto se deja registrado en la guía de registro de toma de nota y reporte.
Hola, mi nombre es Ana Gutiérrez y el día de hoy los voy a estar acompañando para explorar lo que son los principales instrumentos de evaluación en la psicología comunitaria o en el contexto de psicología comunitaria. Comenzaremos hablando con un marco que considero que es clave y es la investigación, acción participativa o IAP. Como bien señala Marixa Montero en el 2006, ella dice que la IAP se basa en esa acción entendida como praxis, como la acción política para el cambio estructural de la sociedad e integración de la investigación con la praxis emancipatoria. Dentro de este marco de acción e investigación, las herramientas que usaremos son cruciales y hoy nos enfocaremos en dos que son como las principales. Una es el cuestionario y la otra es la entrevista. Conozcamos a qué nos referimos o a qué se refieren algunos investigadores y definen como cuestionario. Entonces, un cuestionario o encuesta, según autores destacados como Dillman, Groves y Creswell, determinan que un cuestionario es fundamentalmente un conjunto estructurado de preguntas estandarizadas. La clave aquí es justamente esa estandarización. ¿Por qué? Porque está diseñado para medir variables de interés y recolectar información comparable de una muestra de participantes. En la literatura se describe como ese instrumento principal para obtener datos comparables y generalizables en una investigación cuantitativa. Y te estarás preguntando, ¿cuál es el propósito principal para aplicar una encuesta o un cuestionario? Pues fácil. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a buscar? Primero, describir características de una población, ¿ok? Segundo, estimar esas variables de interés, como lo que son las conductas, actitudes, condiciones de salud o incluso recursos comunitarios. Y en tercer lugar, pues tenemos lo que implica facilitar comparaciones entre distintos grupos a lo largo del tiempo. En nuestro campo, la psicología comunitaria, el cuestionario se usa específicamente para evaluar necesidades, recursos y medir el impacto de nuestras intervenciones a nivel poblacional. Pero para que un cuestionario realmente sea útil y ético, debe tener varios componentes. No es solo una lista de preguntas y ya, va mucho más allá. Entre los elementos típicos que vamos a encontrar en un cuestionario, vamos a incluir una portada o ese documento de consentimiento informado, que es fundamental en cualquier investigación con ética. También debe llevar instrucciones claras, obviamente las preguntas o enunciados, junto con lo que son las escalas de respuesta, siendo la escala de Likert una de las más comunes a encontrarnos o incluso utilizar en los distintos diseños de cuestionarios. Pero esto no es suficiente, también se debe incluir lo que es una sección para los datos demográficos y un cierre y agradecimiento, reiterando acá con especial énfasis lo que tiene que ver con los aspectos asociados al manejo de la confidencialidad para esa población a la cual se le está suministrando. Ha llegado el momento de hablar en este instante sobre las características, que básicamente las vamos a enfocar en ventajas y limitaciones inherentes. ¿Por qué? Porque en el caso de las ventajas vamos a hacer énfasis en la eficiencia. Y acá podemos determinar que su gran fortaleza es la eficiencia. ¿Por qué? Porque permite recolectar información de grandes muestras rápidamente. También ofrece mayor consistencia entre lo que son las respuestas gracias a la estandarización y facilita enormemente el análisis estadístico y la comparabilidad de estos datos. Entre las desventajas, pues vamos a mencionar que algunos riesgos se asocian a el principal afecto y es la principal afección, perdón, es el sesgo. ¿Por qué? Porque puede provenir de preguntas mal redactadas o de incluso el sesgo de desactabilidad social, donde la gente responde lo que cree que es esperado. También hay algunas limitaciones para capturar información compleja o contextual, si solo se utilizan ítems cerrados. Y se ve comprometida la validez dependiendo o crucialmente va a depender de lo que es la cooperación de los participantes y de obtener una buena tasa de respuestas. Diseñar y aplicar un cuestionario o una encuesta es un proceso que implica estructuración y que tiene aproximadamente 11 pasos, pero podemos resumirlos en 5 etapas principales o claves para un diseño riguroso. Y acá vamos a tener, el primero de ellos tiene que ver con la definición. Definir el objetivo es crucialmente importante. ¿Por qué? Porque ahí vamos a establecer las variables de interés, también vamos a saber exactamente qué queremos medir. Otro aspecto tiene que ver con el diseño. Revisar la literatura y seleccionar o diseñar los ítems nos va a permitir definir esa estructura y el tipo de escalas, por ejemplo, como bien lo mencionamos anteriormente, la que más se usa es la escala de Likert, que evalúa como frecuencia. ¿Okay? Otro aspecto importante es el pretest o el piloto. Este es el paso de control de calidad. Aquí se evalúa la comprensión, la claridad y el tiempo de respuesta de una muestra pequeña y nos permite también revisar y ajustar la versión final. Como otros pasos fundamentales tenemos lo que es la implementación, que nos va a permitir preparar la administración, la web, el papel, los distintos materiales que vayamos a usar para hacer llegar esta encuesta o cuestionario. Y esto nos permite definir el muestreo y asegurar la ética y el consentimiento de los participantes. También el otro aspecto tiene que ver con análisis y reporte, que finalmente viene la codificación. Aquí se da el procesamiento de los datos y el análisis estadístico para un reporte final. Pero ¿qué pasa cuando aplicamos cuestionarios en la psicología comunitaria? ¿Cuáles son las ventajas de aplicarla y cuáles son las desventajas
considerando que pueden tomar un matiz especial estos dos aspectos. En el caso de las ventajas, en un marco comunitario nos vamos a encontrar que permite obtener información de comunidades enteras a gran escala, que facilita la vigilancia de condiciones de salud y recursos, y es esencial para la evaluación longitudinal, es decir, observar esos cambios a largo plazo o en un tiempo extendido de un periodo. En las desventajas o limitaciones específicas encontramos el mayor riesgo de perder la riqueza contextual. También las realidades comunitarias son muy diversas y esto nos obliga a realizar una traducción cultural y lingüística para poder adaptar los ítems a los contextos locales. En un resumen práctico, para este campo pudiésemos decir que elegir o adaptar instrumentos con constructos relevantes para esa comunidad específica implica también incluir preguntas sobre variables contextuales, entorno, políticas locales. Y para capturar esos matices, incorporar ítems abiertos cuando sea necesario. Ahora bien, es demasiado importante y fundamental lograr diferenciar el cuestionario de la encuesta de la entrevista, ya que ambos son métodos de recolección de información. Pero en el caso de la encuesta, este es un conjunto estructurado de preguntas que busca respuestas comparables y datos cuantitativos para la generalización, mientras que la entrevista es una interacción verbal y flexible que busca obtener información cualitativa para profundizar en significados, procesos e incluso en contextos. Desde un enfoque de psicología comunitaria, la tendencia es usar realmente diseños mixtos de estos instrumentos y solemos usar o se suele usar cuestionarios para obtener la cobertura y la generalización de hallazgos a nivel poblacional, complementándose con las entrevistas para obtener la profundidad, la explicación y el matiz contextual de lo que hemos encontrado. Por ejemplo, una encuesta identifica un problema y una entrevista nos permite explorar por qué ese problema existe en la comunidad específica de la que se esté hablando. En resumen, el cuestionario es una herramienta poderosa y eficiente para medir y comparar fenómenos de gran escala. Su rigor depende del proceso de diseño cuidadoso, especialmente en un pretest o al aplicar un pretest. En la psicología comunitaria, su mayor valor se alcanza cuando se aplica con sensibilidad al contexto local y a menudo en combinación con métodos cualitativos como la entrevista. Muy bien, ahora veamos cómo sería una guía para desarrollar un cuestionario. El primer ítem se asocia a lo que es el diseño y preparación del cuestionario, y aquí hay 3 puntos importantes. El primero de ellos es la definición de objetivos y foco. Acá se determina qué se quiere evaluar enfocado a si son necesidades, recursos, participación, sentido de comunidad. También se determina la población diana, es decir, a quién va dirigido. Los líderes, la población en general, grupos específicos. Se consideran también las dimensiones a medir basándose en los objetivos y definiendo las áreas o dimensiones temáticas. También el segundo punto va asociado a lo que es la estructura del cuestionario. Acá vamos a ubicar los datos sociodemográficos relevantes: edad, género, nivel educativo, ocupación, tiempo de residencia en la zona. Se incluyen lo que son las secciones temáticas, donde nos permiten organizar las preguntas por las dimensiones clave: participación, problemáticas de convivencia, acceso a servicios, entre otros. Y se plantean lo que son los tipos de preguntas. Aquí se puede combinar preguntas cerradas, como las escalas de Likert, o dicotómicas, también opción de selección múltiple, ¿ok? Para cuantificar preguntas abiertas y poder obtener información que sea cualitativa y que nos permita esto a su vez profundizar. Un ejemplo sería la escala de Likert. El nivel de organización de mi barrio es muy bajo, muy alto, medianamente, ¿ok? El tercer aspecto va con la redacción de los ítems, y aquí nos permite establecer claridad en un lenguaje que sea simple, sencillo y que transmita la información. Hay unos ítems específicos que se asocian a unas preguntas que tienen que ver con lo que es la visión de la población. El segundo aspecto va con las dimensiones sugeridas para el cuestionario. Entonces aquí estas dimensiones son comunes en la evaluación comunitaria y se pueden adaptar, que es la parte más importante o relevante. Tenemos el sentido de comunidad, que nos busca identificación con ese lugar, sentimiento de pertenencia, confianza mutua. También tenemos lo que es la participación comunitaria. Acá se busca determinar el nivel de involucramiento en actividades u organizaciones, así como la toma de decisiones. También tenemos el ítem de recursos y fortalezas. Acá vamos a hacer la identificación de líderes, grupos organizados, espacios físicos disponibles, ¿ok? Y también pues luego nos enfrentamos a lo que es el área de las problemáticas o necesidades. Acá, ¿qué es lo que queremos? Queremos que podamos determinar o identificar la percepción de los problemas más urgentes: inseguridad, desempleo, convivencia, acceso a servicios, ¿ok? También tenemos el aspecto que se enfoca a la eficacia comunitaria. En la eficacia comunitaria queremos ver cuál es esa percepción de la capacidad del grupo para resolver problemas de forma efectiva. Como tercer dimensión o tercer rango para poder armar un cuestionario, tenemos que determinar lo que es la aplicación y consideraciones éticas. Acá lo primero y más importante es el consentimiento informado, explicar el propósito de ese cuestionario, el uso de esos datos, la confidencialidad que implica, ¿ok? Porque ahí van a haber datos personales seguramente, y que su participación es voluntaria. También se resalta la capacitación de aplicaciones. Si se utiliza personal de apoyo, por el contrario, pues este personal de apoyo tiene que estar capacitado para así asegurar realmente ser un apoyo y no viciar las respuestas. También está el aspecto de la recolección participativa, en donde se busca que el apoyo de los miembros de la comunidad nos puedan ayudar a determinar una distribución y una recolección de los datos, y por supuesto un aspecto que tiene que ver con los tiempos: estimar de manera razonable cuánto tiempo va a llevar poder cumplir con esta información para brindarla a un entorno y que sea factible la recolección de estos datos. Cuarto aspecto tiene que ver con el análisis y devolución, lo que podemos también identificar como un post cuestionario. Acá hay aspectos importantes como lo es la triangulación. ¿Por qué? Porque esta fase nos va a permitir comparar los resultados del cuestionario, esos datos cuantitativos específicamente, con información obtenida de otras fuentes: entrevistas, grupos focales, observación en general, para una visión que realmente sea integral. Y el otro aspecto que compone
propone este cuarto momento es la devolución comunitaria. Acá se busca que la información no solamente se quede solo en el equipo evaluador, sino que es crucial planificar una sesión de devolución donde los resultados sean presentados y validados para y por la comunidad, sentando así las bases para la acción. Ahora bien, veamos un ejemplo de un cuestionario, en este caso yo se los voy a ejemplificar, aplicándolo a la comunidad de Bárgula que pertenece al estado Carabobo, específicamente al municipio de Naguanagua. Entonces acá cuando vemos nuestro cuestionario, lo primero que vamos a ver es que el objetivo sería recoger información para comprender mejor la vida en la comunidad de Bárgula, sus fortalezas y las áreas que necesitan atención con el fin de planificar acciones comunitarias efectivas. Recordemos que esta es una población bastante amplia, ¿ok? Y en esta población amplia los principales problemas es aguas servidas y el resto de los servicios como seguridad, recolección de los desechos. Acá se tiene que resaltar que su participación sería voluntaria o es voluntaria y que las respuestas son confidenciales y se usarán únicamente con fines de investigación y desarrollo comunitario. Entonces vamos a tener un primer ítem que se va a enfocar en lo que son esos datos generales y sociográficos. Entonces aquí van a haber preguntas asociadas a qué tipo de género, si femenino, masculino o otro, incluso dando el rango para que la persona pueda especificar. Luego se define lo que es la edad en años, entonces cuántos años tiene esa persona que está llenando el cuestionario. El tercer ítem va enfocado al nivel educativo más alto alcanzado. Entonces aquí vamos a buscar indagar cuál es la preparación de esa sociedad, de esa comunidad para poder brindar y distribuir los apoyos. Entonces tenemos ocupación principal, también es algo importante a preguntar, si es agricultura, ganadería, servicio eléctrico, comercio, servicios, empleado público, privado, si eres estudiante, si trabajas en el hogar, desempleado, jubilado o entre otros. En el quinto aspecto tenemos lo que es el tiempo de residencia en el sector de Bárgula. ¿Para qué? Para que pues esto nos dé carta abierta a nuestro segundo ítem que va con respecto al sentido de comunidad y pertenencia. Acá vamos a indicar, o la persona va a indicar su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones, marcando solamente algunas de las acciones. Entonces, por ejemplo, tenemos totalmente de acuerdo es un punto, en desacuerdo sería 2 puntos, neutro 3 puntos, de acuerdo 4 puntos y totalmente de acuerdo pues serían 5 puntos que serían nuestro puntaje máximo, ¿ok? Entonces van a haber preguntas como siento que pertenezco a la comunidad de Bárgula, 4, 3, 2, 1, dependiendo de la percepción de la persona. Siento que mis vecinos comparten valores y metas importantes, 3, 2. En el siguiente o en el tercer reglón o tercera parte de nuestro cuestionario tenemos la participación comunitaria. Entonces aquí se puede plantear que respondan marcando las opciones que apliquen. Entonces, ¿existe actualmente algún tipo de organización o grupo formal en Bárgula? Ejemplos, consejo comunal, comité de tierras, comité de salud. Sí, no sabe, porque también es válido que la persona no lo conozca, ¿ok? Porque si está recién mudado, por ejemplo. Otra pregunta que se puede plantear en este ítem es, ¿ha participado en alguna reunión o actividad para resolver problemas o mejorar la comunidad en los últimos 6 meses? Sí, no. Un cuarto aspecto o una cuarta división del cuestionario iría enfocado a lo que son las necesidades problemáticas. ¿Cuál es la priorización? Es lo que se quiere determinar acá. Entonces, por ejemplo, de la siguiente lista, por favor, marque 3 problemas que usted considere que afecten más gravemente a la comunidad de Bárgula actualmente. Entonces tendríamos escasez de agua potable, que es uno de ellos, fallas en el servicio eléctrico, que es algo que ahorita enfrentamos en Venezuela en general. El quinto segmento del cuestionario sería recursos y capacidades de acción. ¿Por qué? Porque queremos que la persona indique su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones. Puede marcar solo una acción. Entonces es importante ser claro en eso que estamos esperando de cada cuestionario para que realmente tengamos una información válida. Entonces tenemos afirmaciones que van en los mismos rangos que antes les había mencionado: de acuerdo, desacuerdo, neutro, totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo, con 1, 2, 3 del 0 al 5 para valorar. Entonces preguntas como por ejemplo, el conocimiento tradicional, agrícola, medicinal de los miembros de Bárgula es un recurso valioso. O sea, ¿qué consideran esas personas? Que la forma en la que está constituida por esos miembros es válido, es valioso, es un recurso que se puede utilizar o no. El sexto aspecto o el sexto segmento de nuestro cuestionario iría a observaciones adicionales. Acá se darían opciones como ¿qué es lo que más te gusta y valores de vivir en Bárgula? Dejando un campo abierto para que los ciudadanos puedan exponer sus pensamientos. Esto también nos va a permitir a nosotros tener una vista mucho más clara de ese participante, ese sujeto, ese ciudadano que nos está facilitando esta información, y lo cual va a permitir que al momento de recabar todos estos cuestionarios y poder sintetizarlos y hacer el respectivo análisis de evolución, pues tengamos una visión 360 grados de esta comunidad para poder brindar el apoyo más pertinente como psicólogos comunitarios. Hola a todos, mi nombre es Victoria Alvarado y me corresponde abordar un instrumento de evaluación fundamental en nuestra disciplina: la entrevista, en sus modalidades semiestructurada y estructurada. Para la psicología comunitaria, el proceso de evaluación no puede limitarse a la cuantificación. Debe, ante todo, ser una herramienta para la comprensión profunda de la realidad social. Como señala Ander Eck 1995, en el ámbito de la investigación social, la entrevista es una técnica de acopio de información que trasciende el mero diálogo, convirtiéndose en un proceso de comunicación y sociabilidad con un propósito bien definido y una finalidad científica o técnica de recolección de datos. La entrevista se contextualiza como una conversación intencional entre el evaluador y el actor social, dirigida a obtener información relevante sobre un tema específico. Su propósito de aplicación en la evaluación comunitaria es estratégico. Busca construir conocimiento contextualizado, identificar necesidades sentidas, recursos endógenos y potencialidades de la comunidad, tal como lo exige la metodología de intervención comunitaria Jacques Aviño 2019. Este instrumento es un pilar para la elaboración del diagnóstico participativo y para la posterior formulación de proyectos sólidos. Es vital, sin embargo, establecer la diferencia entre conversación y entrevista. Una conversación es un intercambio espontáneo, simétrico y sin objetivos preestablecidos. En contraste, la entrevista es un proceso asimétrico y técnico, se rige por un objetivo, implica un rol definido para el entrevistador que debe guiar y registrar y se sustenta en una planificación previa. Ander Eck 1995. En resumen, la entrevista es una conversación que persigue un fin científico, lo que demanda un diseño riguroso.
Los tipos de entrevistas según el grado de estructura nos llevan a dos polos. El primero es la entrevista estructurada, caracterizada por la máxima formalización. En ella las preguntas son fijas, cerradas y se presentan en un orden totalmente riguroso para todos los entrevistados. El propósito de la entrevista estructurada es garantizar la uniformidad y la comparabilidad de los datos. Densing y Lincoln 2005. Sus características principales son la alta fiabilidad, la facilidad de tabulación y análisis estadístico. En cuanto a los componentes, se centra esencialmente en la guía o cuestionario estandarizado. Los pasos sugeridos son la administración fiel de este cuestionario y el registro literal de las respuestas. Respecto a las ventajas, la estructurada facilita el análisis cuantitativo a gran escala y minimiza el sesgo del entrevistador. No obstante, su gran desventaja es la rigidez, pues no permite indagar en profundidad sobre temas emergentes ni capturar la complejidad contextual, un aspecto totalmente crucial en la psicología comunitaria. En el otro extremo se encuentra la entrevista semiestructurada, que es quizás la modalidad más utilizada en contextos comunitarios. Esta logra un equilibrio entre el rigor y la flexibilidad. Patton 2002. Su concepto implica poseer una guía temática con puntos claves a cubrir, pero se permite al entrevistador variar el orden de las preguntas, utilizar un lenguaje adaptado al contexto y profundizar en temas que surgen espontáneamente. El propósito aquí es la exploración en la profundidad de las perspectivas y significados del actor social. Los componentes fundamentales son la guía de temas o esquemas de tópicos, la habilidad de sondeo, es decir, saber cómo preguntar, y la escucha activa. Sus características resaltantes son la riqueza de los datos obtenidos y la sensibilidad contextual. Entre las ventajas, ofrece datos cualitativos muy detallados y adaptados a las singularidades de cada sujeto. Sin embargo, como desventaja, su análisis es más laborioso y la calidad de la información depende directamente de la pericia y el entrenamiento del entrevistador, que es Vale y Brickman 2009. Los pasos sugeridos incluyen la elaboración de la guía temática, el desarrollo flexible de la entrevista y el registro detallado, usualmente mediante grabaciones o notas extensas. Otro criterio para clasificar la entrevista es según el número de entrevistados. Encontramos la entrevista individual, la más tradicional, y la entrevista grupal, donde se trabaja con varias personas simultáneamente, siendo los grupos focales la más notable. Esta última permite observar las dinámicas de consenso y disenso dentro de la comunidad. La síntesis de todos los puestos nos conduce a la parte práctica, la elaboración de una guía de evaluación comunitaria. Esta guía es el documento que traduce nuestros objetivos de evaluación a preguntas concretas. Debe estar orientada a identificar los problemas, sus causas y los actores involucrados. Elementos esenciales para cualquier proceso de planificación. Ortegón, Pacheco y Prieto 2005. Para ejemplificar esta paralización proponemos la siguiente estructura de guía semiestructurada enfocada en las fortalezas comunitarias. Bloque temario 1, recursos identificados. ¿Cuáles son las 3 mayores fortalezas o recursos que usted considera que existen en este barrio? Bloque temario 2, liderazgo y organización. ¿Qué personas o grupos son los más activos en la búsqueda de soluciones a problemas? Ahora veamos cómo este diseño riguroso se aplica en una simulación de entrevista semiestructurada, demostrando cómo se recoge y se llena la información de la guía. Imaginemos que estamos en la fase inicial de un proyecto y le preguntamos a un líder vecinal, según su experiencia, cuáles son las 3 mayores fortalezas o recursos que usted considera que existen en este barrio para resolver un problema como la falta de mantenimiento en áreas verdes. El entrevistador responde: definitivamente la organización vecinal, porque siempre estamos haciendo reuniones. Como entrevistadora y usando la flexibilidad semiestructurada, aplico un sondeo. Esa organización vecinal que menciona podría darme un ejemplo más claro y concreto de una acción o proyecto que hayan logrado en los últimos 6 meses gracias a esa unión y cómo se distribuyeron las tareas. En la guía ya registraría la respuesta inicial y luego en el espacio de notas detallo la respuesta específica del sondeo. Ejemplo concreto: logrando pintar la cancha con un bazar en mayo, tareas distribuidas por calles. De esta manera, la entrevista semiestructurada, guiada por un esquema teórico riguroso, nos permite obtener información detallada y contextualizada, pasando por las percepciones generales a las acciones específicas, lo cual es imprescindible para el marco lógico de la intervención comunitaria. Ahora bien, sintetizando, la entrevista, particularmente en su formato semiestructurado, es la herramienta metodológica por excelencia para capturar la voz y la experiencia de los sujetos comunitarios. Su correcta aplicación y la rigurosa construcción de su guía aseguran que la evaluación sea pertinente y esté orientada a la transformación social. En última instancia, en el contexto de la psicología comunitaria, el uso riguroso de la entrevista semiestructurada, tal como hemos simulado, permite al equipo investigador no solo recabar datos, sino también promover un proceso reflexivo en la comunidad. Este instrumento se convierte en un catalizador para la participación activa, asegurando que cada intervención esté firmemente anclada en las necesidades, recursos y la visión propia de los miembros de la comunidad, cumpliendo cabalmente con los criterios del marco lógico, Ortegón, Pacheco y Prieto 2005, y garantizando que los proyectos no sean impuestos, sino co-construidos. Por lo tanto, la maestría en esta técnica es indispensable para la praxis de cualquier psicólogo comunitario. La correcta selección y aplicación de la entrevista es el puente entre la teoría comunitaria y una práctica verdaderamente transformadora y participativa. Hola, mi nombre es Rosemary Peralta y para dar continuidad a esta exposición, definamos lo que es la técnica de observación objetiva. Podemos comenzar definiendo esta técnica como un método de recolección de datos que consiste en el examen atento y sistemático de un fenómeno, individuo o grupo en su contexto natural. La clave es que esto se hace sin modificar intencionalmente las condiciones del entorno. Asimismo, pues, el fundamento teórico lo encontramos en Book de 2007, que señala que la observación es el procedimiento empírico elemental de la ciencia. Él dice que es crucial entender la diferencia de los datos según la ciencia. En ciencias naturales, el dato observado se considera factual y contundente, y en cambio, en las ciencias sociales, el dato es el resultado de la relación entre sujetos, por lo que no es tan factual y puede ser subjetivo.
Por otra parte, tenemos el registro anecdótico de duración y frecuencia, el cual se refiere a una narración detallada de un evento significativo, añadiéndole duración y frecuencia, la cual se cuantifica el cuándo y por cuánto tiempo ocurre un comportamiento. Combinando calidad descriptiva con medidas cuantitativas, se usa para documentar conductas críticas, medir participación y estimar tiempo invertido en actividades. Por otra parte, en cuanto a los componentes, tenemos lo que es los datos de contexto, que sería fecha, hora, lugar, descripción objetiva del incidente, duración, frecuencia, interpretación del observador y recomendaciones. Existen diferentes ventajas y desventajas, pero entre las ventajas tenemos la mezcla de esa riqueza cualitativa con precisión cuantitativa y permite identificar patrones. En cuanto a las desventajas, puede distraer al observador, introducir sesgos retrospectivos y demanda muchísimo tiempo. En cuanto a los tipos de observación, explicaré los criterios principales de esto. Según el nivel de participación, en primer lugar está el participante y es cuando el investigador participa activamente en la vida comunitaria. El no participante es ese investigador que observa desde afuera. La autoobservación es la persona cuando registra sus propias conductas o reacciones. Ahora bien, según los medios utilizados, tenemos natural, ya que la observación en ambientes cotidianos sin instrumentos complejos, la instrumentada, que es ese uso de cámaras, grabadoras o cronómetros para aumentar la precisión. Según el tipo de abordaje, tenemos el exploratorio o previo, y es esa observación inicial flexible para familiarizarse con el contexto. La no estructurada, sin categorías preestablecidas, descriptivas y abiertas. La estructurada con guías, lista de cotejos o escalas para observar conductas específicas. La instrumental está centrada en el uso de herramientas o registros concretos, como por ejemplo la duración y la frecuencia. Ahora presentaré lo que es la guía de evaluación comunitaria para la observación. Existen ciertos indicadores importantes para llevar a cabo una observación dentro de alguna actividad comunitaria. Entre esos está la participación y acá se registra el número de participantes activos y si proponen ideas o soluciones. También es importante tomar en cuenta la distribución de la participación por sexo y edad, el nivel de colaboración, acuerdos o conflictos, que es todo ese clima grupal. También está lo que es el liderazgo, si el líder fomenta la inclusión, el uso de espacio es sumamente importante, si existen condiciones físicas adecuadas, y la atención y compromiso, eso quiere decir si usan el celular o alguna otra distracción. Aquí cada comportamiento se evalúa indicando su nivel de ocurrencia, por ejemplo, baja, media o alta la participación, frecuente, ocasional o rara colaboración, sí, no o parcialmente efectivo el liderazgo, y esto permite cuantificar la intensidad o frecuencia con que aparecen los comportamientos observados. Con respecto al registro anecdótico, acá en este formato pues se debe registrar fecha, hora, lugar y contexto, describir objetivamente el incidente sin juicio, anotar inicio y fin para calcular la duración, contar cuántas veces de ocurrencia para obtener esa frecuencia, o agregar breve interpretación del observador sobre causas o significado. También proponer recomendaciones concretas, por ejemplo, el taller de moderación, manejo de conflictos, uso de dinámicas participativas, etc. Un ejemplo de llenado de la guía de observación pudiese ser, en la situación observada, una reunión de la Junta de Vecinos sobre inseguridad en el barrio con 25 asistentes. El ejemplo de observación como tal, en cuanto a la participación, se coloca que es baja, solo 5 personas hablaron y el resto escuchó. En cuanto a la equidad, pues allí se refleja parcial, predominan hombres adultos en la discusión. En cuanto a las propuestas espontáneas, ahí se puede colocar, solo se hicieron 2 sugerencias concretas. En cuanto al clima grupal, pues hubo tensión y 3 interrupciones entre vecinos. En cuanto al liderazgo, se pudiese reflejar que el líder intentó incluir a otros, pero sin insistir. El espacio, pues es adecuado, aunque con problemas de sonido. En cuanto a la atención, pues podemos decir que es media, ya que algunas personas revisaron el teléfono constantemente. Con esto, el observador puede detectar fortalezas, problemas y áreas de mejora en la dinámica comunitaria. En síntesis, la observación objetiva y el registro anecdótico con duración y frecuencia son complementarios, ya que la primera estructura, que es esa mirada, la segunda documenta eventos críticos con precisión temporal y juntas facilitan diagnósticos rigurosos y acciones comunitarias mejor informadas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Daniela Sarli y en esta oportunidad presentaré la aplicación hipotética de un diagnóstico participativo aplicado en la comunidad El Yaque, ubicada en la isla de Margarita, municipio Díaz, utilizando la técnica de observación, la dinámica de brainstorming como complemento y técnica de diagnóstico comunitario como instrumento de evaluación el cuestionario, así como análisis FODA y árboles de problemas y objetivos siguiendo la metodología del marco lógico propuesta por Ortegón, Pacheco y Prieto 2005. Como marco teórico es importante considerar que la técnica de observación consiste en recolectar datos en el contexto natural del fenómeno que se está evaluando. La técnica de brainstorming busca la generación de ideas sin juicios con el fin de estimular la creatividad colectiva. Por otra parte, el cuestionario es ese instrumento que beneficia también la recolección de datos o de información, delimitando un poco más las respuestas. El análisis FODA facilita la sintetización de fortalezas y oportunidades como aspectos internos, así como las debilidades y amenazas entre sus aspectos externos o fuera del control. Y finalmente, los árboles de problemas y objetivos se centran en plasmar las causas, efectos, medios y fines de una situación social real.
La combinación de estas técnicas permite la planificación participativa, promoviendo la voz de los actores locales, transformando a la comunidad en un agente activo de su propio desarrollo. La aplicación hipotética de El Yaque es una comunidad costera que vive principalmente del turismo y la pesca. En los últimos años ha sufrido la caída del turismo y la migración de jóvenes, lo que ha venido afectando a la organización local. La técnica de observación. Esta técnica permite el registro de forma sistemática de las conductas, niveles de participación y dinámicas de interacción grupal, sin intervenir en las opiniones o decisiones de los asistentes y como forma parte de complemento de la siguiente técnica o dinámica en la que se observará la cantidad de personas que intervienen de forma espontánea, tiempo de duración de cada intervención, gestos, lenguaje corporal, tono de colaboración o conflicto, distribución del espacio y dinámica entre los grupos, ejemplo por edad, sexo o rol. En tal sentido, y para este caso, se diseñó esta tabla a detalle de la técnica describiendo el tipo de observación, que es una observación participante moderada, el tipo de observación, el objetivo, contexto, población, categoría, hallazgos y conclusiones. Como mencioné con anterioridad, estas observaciones se realizaron en gran parte durante la dinámica del brainstorming. Para esta dinámica participarían 10 representantes de distintos sectores de la comunidad, pescadores, madres emprendedoras, jóvenes y docentes locales. Para desarrollar la dinámica, el facilitador inicia explicando cuáles son las reglas de brainstorming de forma sencilla. No juzgar las ideas, pensamiento libre y creativo, es decir, todas las ideas son bienvenidas, cuantas más ideas mejor y la combinación de ideas entre sí es válido. Posteriormente, el facilitador realiza una pregunta focal. ¿Qué cosas positivas tenemos como comunidad y qué situaciones quisiéramos mejorar o cambiar para que se viva mejor en el sector El Yaque? Aquí se abre una ventana de 15 minutos en donde los participantes aportan ideas de forma espontánea mientras el facilitador anota todo en 3 columnas, aspectos positivos, negativos y los recursos disponibles. E imaginemos que estos fueron los resultados de la dinámica. Entre los aspectos positivos está la solidaridad entre vecinos, hermosas playas turísticas, identidad cultural y fiestas patronales como espíritu de trabajo también. Entre los aspectos negativos hay poca limpieza en las playas, desempleo juvenil, falta de iluminación pública y escasa organización comunitaria. Para los recursos disponibles destacaron la escuela básica local, una iglesia y centro comunal, taller de carpintería artesanal, acceso al mar y cooperativa pesquera. Posteriormente, se implementa en la población el cuestionario como instrumento de evaluación para medir de forma cuantitativa las percepciones sobre el sentido de comunidad, participación y eficacia. Ejemplificada su aplicación en este cuadro en el que resalta el objetivo de la evaluación, la estructura del cuestionario, población, dimensiones, ítems y su aplicación. A partir de esta información recabada en estas técnicas, dinámicas e instrumentos es que se va a construir la matriz FODA clasificando toda esta información. Seguidamente se desarrolla la matriz FODA, destacando las fortalezas como el sentido de pertenencia y solidaridad vecinal, conocimiento en oficios artesanales y pesca y presencia de una escuela activa. Las oportunidades, resalta el creciente interés por el turismo ecológico, los programas de emprendimiento regional y la posibilidad de alianzas con universidades y ONG locales. En cuanto a las debilidades, se observa una débil organización comunitaria, desempleo juvenil y falta de servicios e iluminación pública. Finalmente, las amenazas son la disminución del turismo nacional, la contaminación de playas y la migración de jóvenes por falta de oportunidades. La interpretación de este análisis revela que la comunidad cuenta con fortalezas culturales y humanas, así como oportunidades de innovar su actividad económica. Sin embargo, está enfrentando limitaciones de carácter estructural y amenazas derivadas de factores económicos y ambientales, por lo que el FODA lo que ayuda es a visualizar esta situación de una forma global. Ahora, basándonos en la información recabada en el FODA, se procede a realizar el árbol de problemas, posicionando en la zona central el planteamiento del problema desde una narrativa negativa. Ejemplo, baja participación y organización comunitaria dentro del municipio Díaz en el sector El Yaque en personas, adultos y jóvenes en condición de vulnerabilidad económica. Seguidamente se identifican las consecuencias posicionándolas como efectos en la zona superior al título y tras la interpretación de los factores que causan o agravan el problema, se realiza la ramificación de causas en la zona inferior del planteamiento del problema, por lo que la representación gráfica sería la siguiente.
Los efectos en la parte superior como dificultad para obtener apoyo institucional, deterioro ambiental y social, desempleo y migración juvenil. En la zona central, el problema, que es la baja participación y organización comunitaria dentro del municipio Díaz en el sector El Yaque en personas, adultos y jóvenes en condición de vulnerabilidad económica. Y finalmente, en la zona inferior, las causas que son desconfianza entre líderes, falta de formación comunitaria, ausencia de acompañamiento técnico y desmotivación de los jóvenes. Realizado el árbol de problemas, el siguiente paso sería transformar estos elementos negativos en positivos para la creación entonces del árbol de objetivos y así obtener una visión de lo deseado. Siendo así, la disposición se realizaría de esta forma. Se transforma el planteamiento del problema en una disposición positiva. Por ejemplo, la población El Yaque en el municipio Díaz cuenta con una fortalecida organización comunitaria en las personas que la habitan, ubicando este aspecto en la zona central y en el resto de la graficación del árbol posicionando los fines en la zona superior al título y en la zona inferior los medios, todo desde una narrativa positiva. Sería lo siguiente: fines en la zona superior, que son los antiguos efectos como mayor participación ciudadana, reducción de desempleo juvenil, acceso a proyectos de desarrollo. El objetivo central ya no es problema, sino objetivo sería la población El Yaque en el municipio Díaz cuenta con una fortalecida organización comunitaria en las personas que la habitan. Y los medios, antiguas causas, irían en la zona inferior como capacitación en liderazgo, creación de redes institucionales, inclusión de jóvenes en los proyectos locales. Después de realizar todo lo anterior, el paso final será la construcción del análisis de alternativas, valorando las diversas estrategias, que son los anteriores medios, y vinculándolas entre sí. Lo que arroje mayor puntaje será la seleccionada para la propuesta, como en el ejemplo que se puede visualizar. Interpretado entonces con este análisis MIC-MAC, que la capacitación en liderazgo y gestión y la creación de redes institucionales son las variables motoras del sistema. Por tanto, estas deben constituir la base de la propuesta final para este proyecto comunitario, mientras que la inclusión de jóvenes será el resultado esperado de dichas acciones. Esto coincide con la lógica del marco lógico: intervenir primero desde el área estructural o los medios estructurales como capacidades y alianzas para generar los fines sociales que son la participación y el empleo juvenil.